Sí, se refieren a la forma explícita. La forma cartesiana es cuando aparecen en la función nada más X y Y. Voy a compartir mi pantalla. Si me pudieras repetir, por favor, ¿cuál es el ejercicio? El 10 de la serie de cálculo. Ok, el número 10. Ok. Entonces, aquí estoy en la serie de cálculo diferencial. Aquí está, y aquí está el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10, de hecho, esta es ya la forma. Sí, es la forma explícita. Es la forma explícita. No debería, de hecho, según yo, decir simplemente cartesiana. Sí, cuando dicen forma cartesiana, uno debería entender en principio que en lugar de escribir f de x, pues escribiría y. O sea, si escribes f de x, esta es la forma explícita. Si escribes y es igual a esto, esa es la forma cartesiana. ¿Por qué? Pues precisamente porque depende o relaciona, mejor dicho, a las variables cartesianas, que en este caso son x y y. Entonces, digamos, lo que te están pidiendo así fundamentalmente es que encuentres cuál es la regla de correspondencia, incluyendo una y igual a algo, pero que corresponde a la función inversa. Sí, eso es lo que te están pidiendo fundamentalmente. Oh, ya. Y entonces, y sería igual a f menos 1 de x. Exactamente, exactamente. De hecho, eso es lo que ha pasado. Un segundito, es que se me está acabando la pila de la computadora. Un segundito, por favor. De hecho, así es como hemos venido trabajando. Estoy casi seguro, déjame corroborarlo, no vaya a ser que diga algo que no es cierto. Estoy seguro que ya lo hemos escrito así. Ve, aquí está. Bueno, esto fue para la función directa, ¿no? Y igual a f de x, pero la función inversa también es una función. Entonces, por aquí donde hemos encontrado la inversa, probablemente no lo escribí, pero también aquí pude haber escrito, no lo hice, que y era igual a f a la menos 1 de x. O sea, yo podría escribir aquí y es igual a esta f a la menos 1 de x. No sé si lo habré hecho en algún otro ejercicio. Sí, mira aquí. Yo me acordaba que sí lo había escrito. Sí, porque al final de cuentas, f a la menos 1, pues también es una función, ¿no? O sea, vaya, no tiene nada de especial, también es una función. Y como tal, pues también aplica que la regla de correspondencia sea y igual a esa función, se llame como se llame. En este caso se llama f a la menos 1. ¿Está bien, Zaida? Oh, ya, sí, gracias. Gracias a ti. Bien, Elizabeth, no sé si tenga alguna duda, por ahí como que la vi también. Sí, yo también. Adelante, por favor. Gracias. En el ejercicio 8 de la serie de geometría analítica. Ajá, en el ejercicio 8, pero de la otra serie. Ajá. Ok. Mi duda es, bueno, ¿cómo sacar la regla de correspondencia de la inversa? Es que ahí, bueno, es donde ya me atoro y ya la verdad ya no sé qué hacer. No sé si podría volverlo a explicar. Sí, claro que sí. De hecho, creo que es más o menos rápido. Recuerden que para encontrar la regla de correspondencia, pues hay que hacer justo lo que decía Zaida, o sea, despejar a y en términos de x. Sí, pero si yo despejo a y en términos de x de esta expresión que está aquí, sí, de esta que tengo aquí, sí, estaría encontrando la regla de correspondencia de la función original, de la función f. Entonces, para encontrar la regla de correspondencia de la función inversa, lo que hay que hacer primero es hacer el cambio. ¿Cuál cambio? Este cambio que hemos mencionado aquí. A cada pareja ordenada XY la vamos a convertir en una pareja ordenada YX. Recuerden que eso lo que implica, fundamentalmente, bueno, me voy a basar en este ejemplo, es que a la regla que ya tenía para F, simplemente cambio de posición, donde quiera que encontraba yo una X, coloco una y donde quiera que encontraba una Y, coloco una X. Y esa es la regla de correspondencia de la inversa. Entonces aquí para el problema número 8, pues eso es lo que hay que hacer. Primero, donde quiera que encontramos X y Y, intercambiamos esas variables, es decir, donde quiera que encuentre X, voy a sustituir una y donde encuentre esta Y, pues voy a sustituir una X. Esa es la regla de correspondencia para la inversa. ¿Y cómo encuentro la forma explícita, que es lo que me están pidiendo? Pues simplemente despejando a la Y.
a la Y después de haber hecho el cambio de la X con la Y. Insisto, si aquí usted despeja simplemente a la Y, estaremos encontrando precisamente a la regla de asignación, a la forma explícita de la función original. ¿Cómo hago la de la inversa? Insisto, simplemente intercambio la X por Y despejo la nueva Y. Esa correspondería a la regla de correspondencia de la inversa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sí, contesto tu pregunta, si es lo que estabas diciéndome, o iba en otra dirección. Bueno, es que se me complica cómo despejar allí. Ajá. Bueno, para eso yo te invito a que revises, por ejemplo, este ejercicio que es muy parecido. O sea, no es exactamente igual, pero es parecido, aunque aquí creo que sí está despejado. Déjame ver. No, el ejercicio muy parecido, uno muy parecido lo hicimos el sábado. Entonces, mira, te lo voy a mostrar aquí muy rápido. Nada, déjame ver dónde lo puse. Híjole, es que no me acuerdo cuál fue. No, esto es otra cosa. Lo que no me acuerdo es dónde puse ese. Yo supongo que lo puse aquí en Cónicas para mostrarte un ejemplo nada más. Pero en realidad, ¿cómo se llama? En realidad es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones. No, disculpa, es que no recuerdo en qué pizarra lo puse. A ver, déjame ver aquí. Como nada más la puse para la clase de ejercicios. Esta es de la de asesorías. Esta es. Sí, no, pero no, miento. No lo hicimos el sábado. No, estos son los ejercicios que hicimos el sábado y no corresponden. No, bueno, déjame describirlo así muy rápidamente, utilizando pues el propio ejercicio que nos están dando. Déjame nada más regresar a la pizarra de esta clase. Y en realidad es muy fácil. O sea, lo que tenemos que hacer, insisto, ya que cambiamos la Y por X, espero que estés de acuerdo que aquí te va a quedar la Y. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es que este menos 81 por Y menos 4, pues lo vamos a pasar del otro lado. Si aquí está restando, pues lo vamos a pasar sumando. Y luego el 9 lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Y me quedaría ya nada más el despeje para X menos 2 al cuadrado. Igual sería la división. Después de la división me quedaría 9 menos 9 por Y menos 4 al cuadrado, ¿sí? Saco la raíz cuadrada, extraigo la raíz cuadrada en ambos miembros y ya me queda el X menos 2 igual a la raíz cuadrada que salga aquí adelante, con el doble signo, por supuesto. Y luego ese menos 2 simplemente lo paso del otro lado sumando y ya está el despeje. Sí, insisto, es hacer las cosas, digamos, paso a paso. Primero, esta parte, insisto, la paso del otro lado sumando, después el 9 dividiendo, después obtengo la raíz cuadrada y al final de cuentas menos 2 simplemente lo paso para el otro lado sumando. Es un despeje pues tradicional, ¿no? No tiene nada de especial en realidad. Entendiendo, por supuesto, que ya hice el cambio, ¿no? Que ya estoy pensando en la inversa y que a esta X ya la estoy asociando con la Y y esta Y con la X. No sé si queda más o menos claro o si quieres que lo hagamos, pero insisto, corresponde a algo pues muy básico, ¿no? Pero si tú no te queda claro, lo vemos con mucho gusto. Dime, Eli, por favor. Sí, aún no me queda muy claro. Ok. Entonces, aquí, insisto, este es un despeje, pues como los que hacíamos, insisto, no me lo tomen a mal, pero pues es como los que hacíamos en la secundaria, ¿no? Observen, por favor. Tengo esta finalmente es mi expresión. Entonces, si me permiten, regreso aquí a la pizarra y con mucho gusto lo trabajamos. ¿Sí? Si tienen muchos problemas con esto, aquí sí es muy importante que trabajemos nuestros antecedentes, porque aquí, digamos, estamos dando por hecho que esto lo sabemos hacer muy bien, vaya, que no tenemos ningún problema. Si alguien tiene problema con esto, yo los invito a que chequen las cápsulas de antecedentes, ahí es donde podemos, bueno, se da algún repaso, ¿no? sobre estos temas. Entonces aquí voy a poner la ecuación e insisto,
yo lo que quiero es despejar, es encontrar la inversa. Entonces el paso número 1 es tomar el punto XY, que correspondería a la función original, y convertirlo en el punto YX, que corresponde a la inversa, como estamos mencionando. ¿Ok? Entonces aquí la expresión ahora me quedaría, pensando en la inversa, 9 por Y menos 2 al cuadrado, menos 81, que multiplica a X menos 4 al cuadrado, insisto, porque ya estoy pensando en la inversa, y esto es igual a 81. Esto que está aquí, mi objetivo es despejar a la Y. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasamos todo lo que no sea Y al segundo miembro de la ecuación. Entonces aquí me quedaría 9 por Y menos 2 al cuadrado, igual a este 81 que ya tenía aquí, más este 81 por X menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Después, este 9 que tengo aquí, lo paso también del otro lado dividiendo, y me queda simplemente Y menos 2 al cuadrado, igual a 9 más 9 por X menos 4. Si no me estoy equivocando en algo, si me lo hago, por favor avísenme, porque estoy viendo nada más mi teléfono. Y aquí a continuación, pues obtengo la raíz cuadrada. Al obtener la raíz cuadrada, aquí me queda Y menos 2 igual a la raíz cuadrada de 9. Lo voy a simplificar de una vez, por 1 más X menos 4 al cuadrado. Espero que estén de acuerdo conmigo. Simplemente estoy factorizando el 9, porque me conviene hacerlo, porque la raíz cuadrada de 9 es 3, y así va a quedar todavía más simplificado. Aquí tengo que tener en cuenta que voy a obtener el doble signo. Recuerden que el signo se determina no a partir del despeje, sino a partir de las condiciones que definen el dominio y el codominio de la función. Como no me voy a fijar en eso ahorita le pongo el doble signo, entendiendo que debemos también estudiar esa parte de cómo determinamos cuál es el signo que vamos a utilizar. Y ya finalmente aquí este 2 que está aquí restando, pues lo paso sumando, y aquí me quedaría simplemente la raíz de 9, que es 3, multiplicada por 1 más X menos 4. Y ahí está el despeje. Insisto, es algo que hemos practicado. No es tampoco así súper trivial, pero es algo que hemos practicado desde que aprendimos álgebra en el bachillerato, y en la secundaria seguro también llegamos a hacer algunos despejes. ¿Sí? Este sería el despeje que me permite encontrar a Y en términos de X. ¿Sí? Insisto, no he terminado, pues no se trata de que les haga toda la tarea, todavía hay que determinar, por supuesto, qué signo le va a corresponder. Y eso de saber qué signo es el que le va a corresponder está definido precisamente por las condiciones que definen al dominio y al recorrido de la función. Pero bueno, ese es un análisis ya diferente a simplemente el despeje que estamos presentando aquí. ¿Ok? Entonces, Elizabeth, así es, a no ser que yo me haya equivocado en algo, ahorita me lo dirán, es como vamos a encontrar precisamente el despeje correspondiente. Sí, adelante, Patricio. Tengo yo una duda, perdón. O sea, f es x, y, pero ¿y por qué f elevado a la menos 1 es y, x? Ahí, ¿No has venido a las últimas clases, Patricio? Sí, o sea, supongo no que conectas. Es el inverso, supongo, por eso, pero... Sí. Cuando nosotros definimos, a ver, déjame abrir ese documento, de todas maneras lo tengo que abrir. Ajá. Dame un segundo. De todas maneras lo necesito para la clase, no lo había abierto todavía. Recuerda la definición de función inversa, y perdón que insista en esto que les comentaba la clase anterior. No se trata nada más de que sepamos hacer las cuentas, las operaciones, sino que también estudiemos la teoría. Recordarán ustedes, es más, si me permites, ahorita lo vemos con ese apunte, pero si me permiten también lo voy a ver con este dibujo. ¿Se acuerdan que con este dibujo explicábamos qué se trataba la función inversa? En la función inversa lo que yo hacía es que tenía yo una función que fuera biyectiva, ya explicábamos por qué, una función biyectiva, y decíamos que la inversa de lo que se trataba era de conservar la misma regla de correspondencia. La regla de correspondencia es la misma en el sentido de que el 1 está asociado con la B, el 2 con el C, el 3 con la A. Noten que aquí es lo mismo, A con 3, B con 1 y C con 2. Es la misma regla de correspondencia, nada más que intercambiando
quién es el dominio y quién es el codominio. Esa es la definición de función inversa. Okay. Esa es la definición, digamos, breve. La formal la podemos encontrar aquí en este documento. Perdón que vaya ahí tan rápido. Sí, pero la podemos encontrar en este documento un poquito más adelante. Hemos visto un montón de cosas, como pueden ver. Aquí están ahora sí, por aquí debe venir. Y fundamentalmente dice lo mismo. Aquí dice que tú tienes una función, esta función está definida por esta regla de correspondencia, y la inversa, fíjate, va a ser simplemente el intercambio del dominio por el codominio, es decir, los números que estaban en el codominio ahora están en el dominio, los que están en el dominio ahora están en el codominio, siempre y cuando la regla de correspondencia es la misma, es exactamente la misma. Y de ahí surge precisamente nuestro procedimiento para encontrar la inversa. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo es que en la función original, estos son los elementos del codominio, estos son los elementos del dominio. Para la función inversa, por definición, así es como se define la inversa, se tiene que intercambiar los elementos, es decir, intercambiar el conjunto dominio y el conjunto codominio, intercambiarlos de posición, pero manteniendo la misma regla de correspondencia. Por eso, insisto, intercambiamos donde antes teníamos Y, ahora colocamos una X, y donde teníamos una X, ahora colocamos una Y. Estoy manteniendo la regla de correspondencia, pero intercambiando el orden del primer elemento y el segundo elemento de este par ordenando, atendiendo al hecho de que en un par ordenado el primer elemento es el elemento del dominio y el segundo elemento es el del codominio. Esa es la razón por la cual seguimos ese procedimiento para obtener la regla de correspondencia de la inversa. Insisto, porque estamos cambiando de posición a quién es el dominio y quién es el codominio. En otras palabras, estamos haciendo este intercambio en las parejas ordenadas. Estos van a ser los del dominio, estos van a ser los del codominio ahora, pero estamos manteniendo la misma regla de correspondencia. Nota que es exactamente la misma regla, solamente intercambiando los dos elementos. No sé si, Patricio, si queda un poquito más claro. Sí, creo que sí. Sí. Y esto se debe a que en una gráfica cartesiana, no importa si estoy hablando de la función o si estoy hablando de su inversa, el dominio tiene que estar sobre el eje de las X. Si fuera como en estas gráficas sagitales, nada más cambiamos el orden de los saquitos, y ya está definida ahí directamente la inversa. Sí, pero aquí recuerden que en una gráfica cartesiana no se vale decir, para la inversa, el dominio ahora va a estar sobre el eje de las Y y el codominio sobre el eje de las X. No, en la gráfica cartesiana se exige que el dominio esté precisamente sobre el eje de las X. Entonces, para la función original, el dominio ya estaba sobre el eje de las X. Para la inversa, en realidad debería estar sobre el eje de las Y, pero como estoy en la gráfica cartesiana, al eje de las Y lo convierto en el eje de las X. ¿Sí? Para que el dominio quede de nuevo sobre el eje de las X, sin importar si estoy trabajando con la función original o si estoy trabajando con la inversa. Es a eso a lo que corresponde que estamos cambiando de posición en la regla de correspondencia a las variables X y Y. Como que estamos llevando la variable que antes estaba en Y, ahora la estoy llevando al eje de las X, y la variable que estaba en el eje de las X la estoy llevando al eje de las Y, manteniendo, insisto, la misma regla de asignación. ¿Está un poco mejor, Patricio? Sí. Gracias, profe. Te agradezco mucho, Patricio. Iván, por favor, adelante. Sí, profe, es que precisamente me surgió una duda con este ejemplo que acaba de resolver, de la pregunta 8. Y es que, por ejemplo, yo me guié para sacar la inversa, por ejemplo, en que como que poníamos la forma explícita de la función original y luego ya nada más como intercambiábamos dominio y recorrido, ¿no? Que así lo expresamos en clase. Sin embargo, por ejemplo, aquí usted empezó desde la función tal cual como nos dan, que si no me equivoco es la forma cartesiana. Porque relaciona variables cartesianas, así es. Sí, me refiero a lo que si es correcto, por ejemplo, expresar poner F, 2 puntos y poner el dominio y el recorrido, por ejemplo.
y luego abajo, por ejemplo, la forma cartesiana. ¿Aún así es correcto? Sí. Aquí yo empecé de esta forma porque yo no he hecho el procedimiento que tú ya hiciste. O sea, tú primero encontraste esta regla de asignación para la función original, para la función que a veces llamamos directa, la función original. Entonces, tú decidiste hacer el despeje, hacer el cambio desde esa función que tú ya tenías. Está perfecto, o sea, lo puedes hacer en cualquier momento. Así como está el ejercicio, insisto, probablemente el mismo ejercicio les pide que primero hagan todo para la función f. Sí, claro, porque tienen que ver a ver si va a existir la inversa. Sí, por supuesto. Como yo no he hecho eso, yo lo puedo hacer hasta que ya tengo el resultado final para f o en cualquier punto intermedio, porque al final de cuentas la función está descrita ya sea por esta expresión o por la forma explícita que es seguramente la que tú trabajaste. Y está bien, en cualquier momento puedes utilizar cualquiera de esas dos expresiones para ir después en busca de la inversa. Esta que es la forma implícita o la forma explícita, la que tú creas que es mejor. ¿Sí? Yo, ¿por qué no empecé de la explícita? Pues porque ya tenía la implícita, ¿no? Ya tenía la implícita, pues ¿para qué voy por la explícita si nada más quiero si de todas maneras ya tengo aquí la relación, ¿sí? Ahora, un detalle muy importante es que lo que yo estoy haciendo aquí no es resolver el problema, ¿eh? Esto nada más es casi la regla de correspondencia y ya, casi, porque no he decidido todavía sobre el signo más o menos. Esto todavía no lo he decidido hasta este punto. Recuerden que a eso nos hemos dedicado las últimas clases, a determinar cuál es el signo que más conviene, ¿sí? Pero esto nada más es la regla de correspondencia, insisto. No estoy resolviendo el problema completamente. ¿Por qué? Porque todavía tengo que investigar, como muy bien está señalando Iván, muy bien. Tengo que señalar todavía quién es el dominio y quién es el codominio, bueno, el recorrido, dominio y recorrido de la función original y quién es el dominio y recorrido de esta función que estoy construyendo, pero todavía no he terminado de construir. O sea, aquí quiero ser muy claro, aquí solo quise contestar la duda, contestar la inquietud que tenía nuestra compañera, pero no estoy resolviendo el problema todavía. O sea, tú ya me estás hablando de la solución completa. Esta todavía no es la solución. Apenas aquí, voy en camino a construir esa solución. Solamente estoy presentando la regla de correspondencia. No sé si va por ahí tu duda, Iván, o va en otra dirección. Si por favor me quieres aclarar. Bueno, es que mi pregunta iba más porque, para sacar el dominio de la función original que nos dan, pues simplifiqué y pues descubrí que era una hipérbola. Entonces ya después saqué la inversa, pero a partir de la ecuación de la hipérbola. Entonces no sé si estaría bien también sacarla a partir de ahí. Pero primero intercambiaste la X con la Y. Sí, o sea, hice todo el procedimiento, solo que lo hice a partir de la ecuación de la hipérbola. Sí, va a ser lo mismo. Cuando de la ecuación de la hipérbola despejes a la Y, vas a ver que te va a dar esto. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí yo ya estoy despejando a la Y, pero de hecho, si eres observador desde aquí, si yo divido entre 81, ahí está la ecuación de la hipérbola de la que estás hablando. O sea, sería Y menos 2 al cuadrado entre 9 menos X menos 4 al cuadrado entre 1 igual a 1. Aquí está la hipérbola de la que me estás hablando. ¿Sí? Ya para la inversa. ¿Estás de acuerdo, Iván? Sí, solo mi duda era tal cual si podíamos empezar desde cualquier punto para sacar la inversa. Puedes empezar desde cualquier punto. Así es. Desde cualquier punto. Sí, eso no hay ningún problema. Pero espero que veas y espero que estés de acuerdo conmigo que aquí divides esto entre 81 y tienes la ecuación de la hipérbola que corresponde a la inversa. ¿Estás de acuerdo? Esta es la forma implícita. Sí, fue lo que hice, de hecho. Perfecto. Pero si quieres la forma explícita, recuerda que tienes que despejar a Y. Y de ahí viene la pregunta, la inquietud de nuestra compañera, ¿no? Que decía, bueno, ¿y cómo le hago? Sí, bueno, es muy importante, es muy importante eso que preguntaba ella, porque si no te quedarías con la forma implícita de la función inversa. Y no, te están pidiendo la explícita. ¿Dónde sé que me están pidiendo la explícita? Acuérdense que cuando ponen nada más la F o la F a la menos 1, quiere decir que quieren los tres elementos: regla de correspondencia, dominio y codominio para cada una de las dos funciones. Y la regla de correspondencia es precisamente esta, la que me dice a esta X le va a corresponder esta Y. Por eso hay que realizar el despeje. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. A ver, Héctor, adelante, por favor. Yo nada más tengo 2 preguntas rápidas. No te preocupes, justamente adelante. ahí en ese ejercicio, yo nada más llegué, bueno, dentro de la raíz no factoricé 9, vaya. Entonces, ¿está bien si lo dejo así o sería mejor si lo pongo como usted, que lo simplificó aún más? Depende de ti, no hay ningún problema. A mí, obviamente, dependiendo de la situación en la que estemos, pues me convendrá más hacer una mejor simplificación que dependiendo del problema, vaya. No está mal tampoco si lo dejan como aquí arriba. También sería correcto, nadie se los pondría mal. Pero normalmente, y esto se los han dicho también desde la secundaria, pues lo más recomendable es que simplifiquen lo más posible, ¿no? Digamos, es una recomendación que se da con generalidad. Por eso yo lo quise hacer así. También te voy a ser muy franco, lo quise hacer así porque hay muchos ejercicios que tienen este aspecto. Seguramente se los han encontrado ahora en la serie, ahora que están trabajando las series, ¿sí? Que tienen este aspecto. Vean que de dónde sale este número que aparece aquí. Bueno, por eso fue que lo escribí. Pero los 2 resultados son correctos. No te preocupes, no habría ninguna diferencia. ¿Ok? Porque finalmente estarías encontrando Y en función de X. No importa que no llegues a la simplificación más estricta o la última simplificación. Está bien, es correcto. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Mi segunda pregunta era si hice la tarea junto con una compañera, ¿tenemos que entregar el mismo documento o no necesariamente? No, así es. Los 2 lo tienen que entregar a través de Classroom. Así es. Las 2 personas lo tienen que entregar. Sí, ese fue el acuerdo. La vez pasada incluso comenté que una persona por ahí que no lo hizo, y lo comenté en su momento. Sí, solamente una, pero sí, los 2 deben entregar exactamente la misma tarea. Así es. Bueno, okay, muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Adelante, por favor, Iván, de nuevo, adelante. Sí, perdón, es que sí le quería preguntar algo. Adelante. Y es que no sé si estoy argumentando bien los ejercicios en donde digo que, o sea, en donde tienes que elegir ya sea la raíz positiva o negativa. Ajá. Por ejemplo, en el ejercicio 10 de la serie de cálculo diferencial. Ajá. Por ejemplo, ahí nos están dando de una vez el dominio que sería las x menores iguales a menos 4. Uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, para graficar ya la f original, uh-huh, yo puse que graficamos con x menor o igual a menos 4 y teniendo en cuenta que ahí está expresada, por ejemplo, la raíz positiva. O sea que fx es 1 más raíz positiva. Perfecto. Entonces yo solo le puse ahí y ya después, ya de ahí pues la grafiqué. Pero no sé si está bien esa argumentación para argumentar que estoy utilizando la raíz positiva. Sí. Todo lo que me dijiste es correcto. Puede suceder que esa condición no defina todo el dominio. Eso también es cierto. O sea, aquí dice que toma solamente los números negativos. Yo sé que no es el caso, pero vamos a suponer que su gráfica fuera esta circunferencia que está aquí. Nada más así como ejemplo. O sea, insisto, no es el caso. Entonces, si tomara nada más los números que son menores que menos 4, a lo mejor nada más debería llegar de menos 4 y a lo mejor hasta menos 8 nada más. ¿Sí? Porque más allá de menos 8 ya no estarían definidos los elementos del dominio. Es decir, no necesariamente esto es el dominio. Esta es una condición que te va a permitir definir tu dominio. Si se tratara, por ejemplo, de una hipérbola y que justamente en menos 4 tengo ¿cómo se llama? El vértice. Ahí sí serían todos los números menores que menos 4 porque la hipérbola nunca termina. Sí, pero tu argumento es perfectamente válido, es perfectamente correcto. Insisto, solamente que sí tienes que ser cuidadoso a la hora de trazar la gráfica para ver si son todos los números que son más chicos que menos 4 y hasta el infinito o si hay una cota inferior todavía.
Sí, pero eso solamente lo puedes hacer pues ya que haces el análisis de la propia función. Y con respecto a y pasa exactamente lo mismo, efectivamente. Para la función original, o sea, la función f que tengo aquí, efectivamente los valores de y, es decir, los valores del recorrido, van a empezar a 1, en el número 1, y van a ser mayores que 1. Pero otra vez la pregunta es, ¿serán todos los números más grandes que 1 o dependiendo de la gráfica van a llegar solamente desde 1 hasta cierto valor de y? ¿Sí me explico? Es decir, insisto, esta condición te ayuda a definir el dominio, pero no es necesariamente el dominio de la función. ¿Ok? Simplemente es la condición, una condición que te están estableciendo para que tú determines el dominio. Por eso estoy casi seguro, sí, aquí está, que te piden también el dominio de la función. Porque es probable, insisto, que este no sea el verdadero dominio, solamente la condición que te va a permitir establecer el dominio. Insisto, aunque no sea el caso, pues es otro problema, como pueden ver, pero vamos a suponer que está fuera la gráfica que corresponde, ¿sí? Yo diría, pues esta es la gráfica que me salió de esta función. Entonces yo sé que no debo considerar todo porque me están diciendo que la x debe ser más chica que menos 4. Vamos a suponer que aquí está el menos 4. Entonces yo voy a graficar nada más desde menos 4 y hasta donde termina esta circunferencia, suponiendo que fuera, por ejemplo, aquí menos 8, nada más por inventar algo. Entonces el dominio en realidad estaría conformado por los números que van de menos 8 hasta menos 4. Que la gráfica es una parábola, por ejemplo, que la gráfica es una parábola. Pues desde menos 4 hasta infinito, o sea, mejor dicho, de menos infinito hasta menos 4, yo tendría relacionados precisamente a los puntos, o sea, el dominio correspondería a todo ese conjunto. Y entonces este sí sería el dominio. Y la y, como la y me estaría dando nada más los valores que están arriba de 1, pues correspondería a la parte de arriba de la parábola. Todo depende, insisto, de lo que representa esto geométricamente. ¿Sí estamos de acuerdo, Iván? Entonces es un poquito más de lo que me estás preguntando. Insisto, esto no necesariamente ya es el dominio de la función, ¿sí? Te va a servir para definir el dominio. Y a lo mejor sí es, pero a lo mejor solamente te va a servir para que construyas quién es ese dominio. ¿Estamos de acuerdo, Iván? Sí, creo que precisamente me equivoqué yo al formular la pregunta, porque sí ya vi el dominio no es x igual a menos 4. Pero ¿estás de acuerdo que te sirve esta condición para definirlo? Sí, de hecho me sirvió para graficar y bueno, ya a partir de la gráfica determinar el dominio. Exactamente. Y sí es diferente. Exactamente. Si te equivocaste a la hora de formular tu pregunta va en otra dirección o con lo que dije ya está contestado. No, ya está muy bien. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias también a ti, Iván. Como pueden ver, lo que estamos viendo no es difícil, inclusive como ya lo hemos comentado, pues estamos empezando de cero, estoy seguro, y me lo han hecho saber, de repente hasta se aburren de lo lento que vamos, porque estamos revisando todo como si nunca lo hubiéramos estudiado. Pero vean que siempre hay algún detalle, ¿no? Siempre van a surgir detallitos que yo tengo que tomar en cuenta para poder resolver los ejercicios de manera correcta. Entonces, por favor, pongan mucha atención, no echen esto en saco roto, como se dice por ahí. Aunque ustedes vean que el tema es sencillo, pongan toda la atención del mundo, comprométanse en ese sentido, ¿sí? Atiendan, porque efectivamente, aunque los conceptos ya los hemos estudiado incluso desde el bachillerato, muy probablemente no les dimos la misma profundidad o no los estudiamos con la misma profundidad que lo estamos haciendo ahora. Sí, entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que empeñarnos mucho para tener los mejores resultados. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna otra duda. Y si quisiera hacer una observación, vean cómo todas estas dudas que ya son más finas siempre se presentan cuando ya viene la hora de la entrega de la tarea. Sí, también esto sucedió en la tarea número 1, todo el mundo éramos muy felices y todo, todos según eso estábamos entendiendo muy bien todo, y ya que venía la hora de la entrega de la tarea, empezaban a salir estas dudas más sutiles, más finas. Por supuesto, pues es cuando le empezamos a dedicar verdaderamente tiempo y esfuerzo, pues para tratar, a resolver ejercicios.
Entonces, solo cuando verdaderamente nos ponemos a estudiar, pues es cuando nos salen las dudas. Entonces, eso es importante que lo notemos, ¿sí? Para que incluso si no tenemos alguna tarea por entregar, de todas maneras, practiquemos las tareas cortas, no dejemos de trabajar, a pesar de que no tengamos que entregar alguna tarea, para que estas dudas me vayan saliendo de manera gradual y no se me junten todas, digamos, ya que tengo que entregar la tarea o ya que viene el examen. Es muy importante que estudiemos de manera continua, ¿sí? No nada más cuando hay urgencia de hacerlo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, parece que no. Entonces vamos a continuar la clase. Vamos a empezar ahora con algo que parece que no es de este curso, pero a mí me parece muy importante y por eso precisamente lo voy a comentar. Recuerden que nosotros, el tema que estamos estudiando en la actualidad es el de funciones paramétricas y ya les adelantaba la clase pasada que vamos a estudiar una parametrización, no nada más la algebraica que estuvimos trabajando la clase anterior, sino que también las parametrizaciones trigonométricas son muy comunes. Y por eso quisiera definir, que nos pusiéramos de acuerdo en algunos conceptos que yo sé que estudiaron en su curso de álgebra, en el repaso de trigonometría, pero de cualquier manera los quiero mencionar, aunque sea de manera rápida. Si menciono algo que contradice lo que ustedes creen o que de plano sienten que la verdad es que no lo saben y preferirían que lo viera con más calma, me lo dicen por favor y con mucho gusto lo hacemos. Primero que nada, fíjense que nosotros definimos a los ángulos cuando trabajamos en matemáticas. Normalmente no los definimos en grados, sino que trabajamos con ellos en radianes. Cuando definimos un ángulo en radianes, el ángulo en radianes se define de la siguiente manera. Consideramos un ángulo central. Un ángulo central es un ángulo que tiene como vértice precisamente el centro de una circunferencia. Esta circunferencia tiene radio R, y el ángulo pues es que estoy dibujando aquí con esta línea, y bueno, esta área quedó aquí dibujada. El ángulo en realidad es nada más la medida de esta abertura que tenemos aquí. Estamos acostumbrados a que el ángulo pues, normalmente lo medimos en grados sexagesimales, esos que van de 0 a 360 grados en la circunferencia, pero la medición del ángulo en radianes se realiza de la siguiente manera. El ángulo alfa que estoy presentando aquí, si yo lo mido en radianes, tendría que ser igual, y aquí esto está equivocado, lo voy a tener que tachar porque es una imagen, ¿sí? Tendría que ser igual a la longitud de este arco, la longitud que va de este punto hasta este punto, y que yo aquí le voy a llamar, ¿saben qué? Ya sé qué voy a hacer. En realidad a este lado le voy a llamar X. Disculpen, ahí fue un error de mi parte. No, eso no era alfa, esto es el número X, pero bueno, ya con esto ya lo estoy compensando. Ok, esta longitud de arco que tengo aquí, que se llama X, yo la tomo, es una medida que puede estar en centímetros o en metros, dependiendo de la longitud precisamente del radio de la circunferencia, y voy a dividirlo precisamente entre lo que vale el radio de la propia circunferencia. Si yo divido esta longitud entre el radio, obtendré precisamente este cociente, y este cociente me va a dar un número real. Ese número que da es precisamente el valor del ángulo en radianes. La división de esta longitud, que es la longitud de arco, entre el radio de la circunferencia, ese cociente es exactamente como definimos el ángulo o la medida del ángulo en radianes. Por eso, recordarán ustedes que nos explicaban esto en el bachillerato, que cuando esta longitud era igual al radio, fíjense, si esta X es igual al radio, aquí lo que yo tendría es precisamente al radio dividido entre el radio, o sea, R entre R, que es igual a 1. Y nos decían que esta longitud correspondería precisamente al ángulo de un radián. ¿Ok? Eso sería lo que correspondería a un radián. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, el ángulo de 300, sí,
el ángulo de 180 grados, nada más voy a pensar en la mitad. Si yo quiero trabajar que el ángulo alfa valga 180 grados, ¿sí? Vean que en ese caso lo que yo tendría es ¿cómo se llama? Sería que el ángulo llegaría hasta acá, ¿sí? Y esta longitud de arco correspondería a medio perímetro de la circunferencia. Sí, la longitud de X correspondería a medio perímetro de la circunferencia. Entonces vean que el ángulo en radianes sería precisamente igual a esta X, que corresponde a la mitad de la circunferencia. Recordarán que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. En este caso sería simplemente pi por radio, porque correspondería a la mitad de la circunferencia. Y si divido entre el radio, me quedaría igual, como sabemos todos, a pi radianes. Por eso nosotros establecemos que 180 grados es lo mismo que pi radianes. Esta es la relación que nosotros normalmente trabajamos cuando queremos hacer la conversión de ángulos sexagesimales a radianes. Pero el ángulo en radianes, insisto, se define así, de esta manera sencilla. ¿Cuánto mide la longitud de arco que subtiende precisamente este ángulo dividido entre el radio de la circunferencia? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Está ahí? Insisto, esto es algo que pues vemos profe, yo en bachillerato. Sí, adelante, por favor. Tengo una duda. Se me fue un poco la señal, entonces no entendí de dónde salió o a qué se refiere con el 180 grados. Estoy pensando en un ejemplo particular. El ángulo en radianes se define así. Y pensé aquí en un ejemplo en particular, suponiendo que alfa valiera 180. Si alfa valiera 180, esta X, la longitud que subtendría ese ángulo, sería precisamente la de media circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por radio. La de media circunferencia pues sería simplemente pi por radio. Esta X subtendida valdría pi por radio, y si yo divido entre el radio, me quedaría simplemente pi. Entonces, para este ejemplo particular, donde el ángulo valiera 180 grados, obtenemos esta relación que nos enseñan en el bachillerato, insisto, por eso la quise obtener. La equivalencia que hay en que 180 grados corresponden a pi radianes. Pero observen que es consecuencia de esta expresión, que es la que verdaderamente define el ángulo en radianes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muchas gracias a ti. Ahora, observen por favor, cuando yo tengo un círculo unitario, del que también conocemos como círculo trigonométrico, insisto, no voy a entrar en detalle porque entiendo que esto ya lo vieron en su curso de álgebra. De cualquier manera, cualquier duda me dicen y con mucho gusto lo explicamos con más detalle. Pero observen por favor, en un círculo unitario recordarán que la característica que tiene es precisamente que su radio es igual a 1. El radio de esta circunferencia es igual a una unidad, ¿ok? Entonces, nos enseñan en nuestro curso de álgebra que si yo considero esta circunferencia de una unidad, resulta que esta longitud que está aquí es exactamente igual al ángulo en radianes. ¿Por qué? Observen, por favor. Sucede que en este caso, para esta circunferencia de radio 1, voy a hacer la imagen un poquito más chiquita para poder aquí escribir algo, aquí al ladito. Observen, por favor, lo que estoy señalando, lo que estoy diciendo. Todavía un poquito más chiquito. Observen, aquí lo que yo tendría es que este ángulo que tengo aquí, el ángulo alfa que estoy pintando allá abajo, si yo atiendo la definición que les estoy comentando, perdón, es que lo pinté muy a la derecha porque no se había actualizado en mi teléfono, ya se actualizó, ahorita lo pinto de nuevo. Este ángulo alfa que está ahí subtendido sería igual a este arco que es X, dividido entre el radio. Pero estoy diciendo que en el círculo trigonométrico el radio es igual a 1. X entre 1, pues es igual a X. Es decir, en un círculo trigonométrico, el ángulo corresponde exactamente a la longitud de este arco que yo tengo aquí. Si yo mido este arco en un círculo trigonométrico, lo que mide este arco es exactamente el valor del ángulo en radianes. Eso es el primer resultado que es importante y va a ser importante para nosotros aquí en cálculo
diferencial. Otro hecho significativo es que el seno de este ángulo, que vean, ahora ya no lo veo aquí, bueno, lo puedo ver aquí, pero también lo puedo ver aquí, finalmente es lo mismo. El seno de este ángulo corresponde precisamente a la longitud de esta línea que estoy pintando aquí de color rojo. Noten que el ángulo, formado aquí con el eje de las X, subtiende este punto, llega hasta este punto, que es el límite que define precisamente este arco. Y si yo trazo una línea perpendicular desde el eje de las X hasta este punto, eso me da exactamente el valor del seno de este ángulo. Pero insisto, este sería el ángulo alfa, pero el ángulo alfa también es igual a esta X si estoy pensando en radianes. Entonces, este es el seno de X. El cateto adyacente, el que está aquí en color azul, correspondería al valor del coseno de X. Y esta línea que está aquí verde, que corresponde a, digamos, a la prolongación de este radio hasta llegar a esta otra línea, que es también paralela al eje de las Y, corresponde a lo que nosotros llamamos la tangente de X. En un círculo trigonométrico, así podemos identificar los valores de las funciones trigonométricas. Insisto, esto es algo que estudiamos en nuestro curso de álgebra, en el repaso de álgebra, pero de todas maneras lo quiero comentar brevemente. Entonces, si yo voy aquí muy rápido, un segundito, si yo voy aquí a este GeoGebra y abro, déjame ver cuál era, yo creo que es este, sí, no guardar, esto es lo que estaba haciendo ahorita, ahí está, sí, aquí lo que tengo es precisamente, no es cierto, no es este el que quería abrir, disculpen ustedes, es este de aquí abajo. Ahí está, de hecho de aquí tomé la figura. Vean, conforme yo voy moviendo precisamente el valor del ángulo por medio de este deslizador, voy teniendo precisamente los valores de las diferentes razones trigonométricas. La línea roja corresponde al seno, la línea azul corresponde al coseno y la verde que está ahí saliendo del círculo es precisamente la tangente. Por el momento, les pido por favor que nos concentremos en el seno, nada más en la línea roja. Entonces, para hacerlo, pues voy a quitar la línea verde, la voy a ocultar y voy a quitar también la línea azul. Sí, me voy a concentrar exclusivamente en el seno. Observen, cuando el ángulo es igual a 0 grados, el seno también vale 0. Observen, ahí tengo el ángulo. Conforme yo voy haciendo que el ángulo se vaya haciendo más pequeño, el seno también se va haciendo más pequeño. Esto, insisto, nos lo enseñaron inclusive desde la secundaria. El seno de 0 grados, o sea, en este caso está en radianes, el seno de 0 radianes corresponde precisamente a 0. Eso es lo que vale el seno. Conforme yo voy haciendo que el ángulo se vaya incrementando, el valor del seno, es decir, la longitud de esa línea roja, cada vez se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande y más grande y más grande, pero no crece indefinidamente, como pueden ver ustedes. Va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llega a su valor tope. ¿Cuál es el valor tope de este seno? ¿Cuándo va a llegar a esa línea roja a su máxima longitud? Bueno, pues cuando esta línea roja coincida con el radio de la circunferencia. Pero ¿cuánto sabemos que vale el radio de esta circunferencia? Pues el radio de esta circunferencia vale 1. Por eso sabemos que el seno, lo menos que puede valer en este intervalo, es 0. Y lo más que puede valer el seno es precisamente este 1, que se alcanza en los 90 grados. Los 90 grados que corresponden a los pi medios radianes, como ustedes saben. 90 grados es lo mismo que pi entre 2 radianes. Pi entre 2, acuérdense, pi es 3.14. Si ustedes dividen 3.14 entre 2, les da precisamente este 1.57, ¿sí? Que corresponde a pi medios. ¿Ok? Cuando yo me paso a un ángulo mayor de 90 grados, noten que el seno ahora comienza a decrecer. En un ángulo mayor de 90 grados, el seno se vuelve a hacer chiquito, 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 hasta que llega precisamente al valor de 0 de nuevo, vuelve a llegar a 0 a los 180 grados. 180 grados, lo acabamos de ver ahorita, es igual a pi.
Noten cómo el ángulo en radianes es 3.14, redondeando pi a 2 decimales. ¿Sí? El seno de pi es precisamente igual a 0. Insisto, el seno corresponde a la longitud de esta línea roja. Cuando el seno se mide hacia abajo, ahora el seno resulta que es negativo. ¿Sí? La longitud de este segmento vale 0.74, aquí lo podemos ver, pero es negativo precisamente porque está siendo dibujado hacia abajo. Y así sucesivamente podemos tener el comportamiento de esta función trigonométrica seno. Insisto, en t igual a 0 comienza en 0, llega al valor de 1 a los 90 grados, luego a los 180 grados llega de nuevo a 0 y después comienza a crecer pero negativamente, es decir, comienza a decrecer hasta llegar al número -1 y llegando al número -1 que corresponde a 270 grados, vuelve a crecer hasta que llega al 0. Ese es el comportamiento, como nosotros sabemos, de la función trigonométrica que se llama seno. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este pues brevísimo repaso de la función seno? ¿Alguien tiene alguna duda? Déjenme ver en el chat. En el chat no hay nada. Perfecto. Ahora, si me permiten, ahora sí voy a abrir esta otra aplicación. ¿Y qué hice? Y pongan por favor mucha atención. Déjenme ver nada más. Es que esto lo acabo de hacer. No estoy seguro aquí de algo. Sí, perfecto. Creo que está bien. Observen bien. En este dibujo me estoy concentrando otra vez nada más en el seno. Otra vez este es el círculo trigonométrico. Vean que tiene radio igual a 1. Nada más que voy a hacer una cosa un poquito rara. Pongan mucha atención, por favor. Aquí sobre el eje de las X, voy a pensar que no es el eje de las X, sino que es el eje de las T's, pensando el ángulo T que está siendo medido en radianes una vez más, ¿sí? Es decir, conforme yo vaya moviendo el valor de T, voy a ir obteniendo diferentes puntos sobre el eje de las X. Así, por ejemplo, ¿dónde está el deslizador? Un segundito. Sí, necesito el deslizador, pero no lo veo. Ah, aquí está, perdón. Aquí, por ejemplo, si yo me voy al valor de t igual a 0, vean que también se está moviendo este puntito que está aquí abajo. Este es el que me da el valor de t sobre el eje horizontal. Entonces, cuando yo llego a t igual a 0, obtengo precisamente que estoy en el punto x igual a 0. Y así sucesivamente conforme voy avanzando. Aquí tendría t igual a 0.05, 0.06 y así sucesivamente. Al mismo tiempo, fíjense que estoy localizando este punto que está aquí arriba, tiene esta altura, pero esta altura corresponde precisamente al valor del seno. En otras palabras, este punto P que yo estoy graficando aquí, tiene como coordenada X, lo podemos ver incluso de este lado, el valor de T, ese es su valor de X, y su valor de Y corresponde precisamente al seno de T. GeoGebra, por supuesto, como cualquier programa científico o que de apoyo operacional, trabaja en radianes. Entonces GeoGebra sabe perfectamente que T, este es el ángulo en radianes y aquí está obteniendo el seno precisamente de T en radianes. Y vean cómo efectivamente corresponde a la misma altura de esta línea que tenemos aquí. Entonces, cuando yo voy haciendo variar el valor de T, fíjense cómo voy a llegar, como les decía, al valor máximo para el seno, que va a corresponder precisamente a los 90 grados, o pi medios radianes, o sea, 1.57, ¿sí? Y ahorita ahí voy despacito, pero ya voy a llegar. Vean que ahí, este punto, insisto, corresponde a los 90 grados, que es el 1.57 para T y el 1 precisamente para el valor del seno. Entonces aquí en esta gráfica vamos a poder ver, siguiendo este razonamiento, vamos a poder tener la gráfica que corresponde al seno. Insisto, si yo aquí sigo moviendo este ángulo, vean cómo el seno ahora comienza a decrecer hasta que llega a valer 0. Para verlo, necesito alejarme para ver que efectivamente va a llegar al valor de 0, ¿sí? Y ese valor de 0 se va a alcanzar, insisto, más o menos en 3
3.14, 3.12, 3.13 y 3.14 que corresponde al pi. ¿Sí? Y este es el comportamiento de la función seno basado precisamente en el círculo trigonométrico. Entonces, para que se note bien, para que se aprecie bien, si me permiten, lo voy a hacer llegar de nuevo a 0. No sé qué estoy haciendo aquí mal, perdón, disculpen. Lo voy a hacer llegar de nuevo a 0, pero ahora al punto P le voy a permitir que me muestre su rastro. Entonces aquí en propiedades, bueno, de hecho no era necesario, desde aquí mismo le digo que me muestre su rastro y fíjense lo que pasa cuando voy graficando precisamente a la trayectoria del punto P. Yo voy obteniendo esta figura que corresponde, como seguramente ustedes podrán identificar, a la gráfica que nosotros tenemos asociada, la gráfica que nosotros tenemos para el seno. Aquí me fui un poquito más para allá, déjenme acomodarlo. Aquí en las propiedades, déjenme... no, pero son las propiedades del deslizador. Déjenme ir nada más desde 0 hasta 2pi. Ahí está, de 0 hasta 6.2832, que es 2pi. Y entonces ahora sí tendré nada más un periodo precisamente de esta gráfica. Vean que esta gráfica se va construyendo, la que corresponde al seno, me va diciendo precisamente la altura es la longitud de esta línea vertical, me dice el valor del seno que le corresponde a cada ángulo. Aquí en este caso el ángulo está sobre el eje de las X. Estas funciones trigonométricas son periódicas. ¿Qué quiere decir? Ahorita nada más estoy limitando la función desde 0 hasta 2pi, o sea, de 0 a 6.28, que es el doble de pi. Pero si yo quisiera ir a ángulos más grandes que esos, eso es posible. Lo único que yo estaría pensando es que le estoy dando no una, sino digamos dos vueltas precisamente a esta circunferencia. Lo que tendría que hacer aquí es simplemente ir aquí a las propiedades y aquí en el deslizador decirle que mi número máximo no va a ser 2pi, sino 4 por pi, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo hago eso, van a ver ustedes que aquí esta línea va a girar 2 veces sobre la circunferencia y naturalmente aquí se va a graficar hasta llegar a 4pi. Como pi es 3 punto y cachito, 4pi va a ser 12 punto y cacho. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. Le doy aquí correr el deslizador, vean cómo la línea está corriendo una vez y va a la segunda vez, dibujando de nuevo la misma gráfica. Ahí ya se va a regresar porque yo nada más le pedí que lo hiciera 2 veces, pero así lo puede hacer de manera indefinida, hacia la derecha y hacia la izquierda. La gráfica se va repitiendo en su forma y esta es la que nosotros conocemos precisamente como la gráfica del seno. Insisto, el valor del ángulo se marca aquí sobre el eje de las X, tiene que estar definido en radianes, ¿sí? Y el valor del seno corresponde a la altura para cada uno de los valores del ángulo que corresponde. Entonces aquí, por ejemplo, ese no me gustó, pero aquí, por ejemplo, para, digamos, el ángulo exactamente igual a 8, a ver si le atino, aquí está, obviamente 8 radianes, ¿sí? 8 radianes, ahí está, t igual a 8, vemos que el seno vale 0.99, sí, efectivamente, casi mide 1, como pueden ver, y así lo puedo ver para cualquier otro ángulo. Aquí para el ángulo 7.17 en radianes, el valor del seno corresponde a esta altura, que como vemos es 0.78. Observen, como les decía hace rato, que el seno es una función, esto me parece que lo mencioné en la clase anterior, es una función acotada, es una función que no puede valer menos de -1 y no puede valer más de 1. ¿Sí? En ese sentido decimos, insisto, que se trata de una función acotada. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a esto. Insisto, esto es algo que nos han enseñado a lo largo de los años. Sin embargo, para mí es muy importante, por varias aplicaciones que vamos a ver, que entendamos el origen de esta gráfica, que es la gráfica del seno de t, ¿sí? O proviene, como les digo, de esta descripción del círculo trigonométrico, ¿sí? Y bueno, por algunos detalles que vamos a ver en unos minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si alguien tenga alguna duda al respecto. Déjenme ver, aquí en el chat no hay nada.
Profe, tengo una duda. Adelante, por favor. ¿Puede repetir qué representaba el parámetro T en este caso? T es el ángulo, pero medido en radianes. Por eso T está aquí, como este ángulo, y también está sobre el eje de las X. O sea, sobre el eje de las X estoy poniendo el valor del ángulo, y la altura corresponde al valor del seno para ese ángulo. Así, por ejemplo, para este ángulo, por ejemplo, este que está aquí, que correspondería a 5.04 en el ángulo, el seno vale menos 0.95, porque está dirigido hacia abajo. Y lo puedes ver sobre esta gráfica o aquí con la línea roja, que efectivamente queda hacia abajo. ¿Sí estamos de acuerdo? T es el valor del ángulo, simplemente. ¿Sí? Lo estoy viendo sobre el eje de las X o lo estoy viendo como el ángulo que está marcado aquí, que en este caso sería un ángulo arribita de 270 grados, como puedes ver en la figura. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pero ese es en radianes, había dicho, ¿no? En radianes, sí, así es. Por eso primero platicamos de la definición del ángulo en radianes, así es. Sí, recuerden que, bueno, no importa eso ahorita. ¿Sí queda claro con respecto a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ok, bueno, con un análisis semejante, no igual, pero semejante, podemos ver también la gráfica del coseno, ¿sí? Y la gráfica de la tangente y todas esas gráficas están basadas en el círculo trigonométrico. Vean ustedes cómo esta función, para poder definir el valor de la función, que, insisto, corresponde a la y, no se les olvide, la y es la función. No estoy utilizando un método algebraico. No estoy utilizando decir, pues sácale la raíz cuadrada a X y súmale 3 y divídelo entre tanto. No. No estoy definiendo a la función seno por medios algebraicos. Es por eso que a este tipo de funciones, no nada más al seno, sino a cualquier función trigonométrica, se le conoce, como creo que ya les había platicado en la clase anterior, como función trascendente. Quizá es un nombre un poco exagerado, pero bueno, la idea del nombre es decir que es una función que trasciende lo simplemente algebraico. Trascender significa ir más allá, va más allá de una definición algebraica. Hay un procedimiento, en este caso un procedimiento geométrico, que define el valor de la función seno. ¿Qué es lo que define el valor de la función seno de t? Pues para cada valor de t que yo encuentre aquí, me tengo que fijar cuánto mide esta línea roja. Eso no es algo algebraico, ese es un procedimiento que inclusive lo podríamos, bueno, ahorita nos estamos apoyando de GeoGebra, pero lo podríamos hacer inclusive con una regla. Con una regla podríamos medir directamente cuánto vale el seno de t, pero no hay una operación algebraica que me dé como resultado el seno de t. Por eso, a las funciones trigonométricas, insisto, se dice que van más allá de lo algebraico. La regla de correspondencia no está definida de manera algebraica y por eso se les conoce como funciones trascendentes. En particular, vean ustedes que el seno de t es una función que se llama también periódica. Se llama periódica cuando se repite después de cierto intervalo. Aquí en este caso, la función seno se repite cada 2pi radianes. 2pi, acuérdense, pi es 3.14, así que 2pi sería 6.28, que estaría más o menos por aquí. Vean que la gráfica se traza completamente cuando llego a 2pi y después la gráfica como que simplemente se repite. Aquí yo nada más la puse que se repitiera 2 veces, pero la gráfica en realidad se repite indefinidamente en una dirección y en otra. Si me permiten, aquí voy a abrir uno nuevo, donde ya no voy a poner el círculo por lo pronto, ¿sí? Y voy a trazar simplemente la gráfica, así tal cual, del seno de X, vean. Es más, pongo seno de T para que sea lo que estábamos comentando. Y vean cómo efectivamente la gráfica continúa indefinidamente para la derecha y para la izquierda. Aquí ya GeoGebra sabe que quiero la gráfica completa, ya no la estoy basando en un círculo trigonométrico. El círculo lo quise utilizar para que vieran de dónde sale esta gráfica, ¿sí? De qué es lo que sostiene que esta es la gráfica de la función seno. Pero aquí observamos precisamente la periodicidad de la que les estoy hablando.
cada 2 pi radianes la gráfica se repite y se repite así sucesivamente. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Insisto, si hacemos un análisis similar, ya no lo voy a hacer por razones de tiempo y además, en principio, insisto, esto corresponde más bien al curso al repaso de trigonometría más que al repaso más que algo contenido en el temario. Sin embargo, va a ser muy importante, pues porque vamos a tratar con funciones paramétricas que están definidas en términos del seno y del coseno, o de la tangente también puede ser, ¿sí? E insisto, esas gráficas que nosotros conocemos para el seno, para el coseno, para la tangente, están basadas precisamente en el análisis de las longitudes, por ejemplo, de esta longitud para el seno, esta para el coseno y esta para la tangente, basados precisamente en un círculo trigonométrico, ¿sí? Bien, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. Insisto, con el coseno va a pasar una cosa semejante, si me permiten. Déjenme abrir otra vez esta imagen. Que no quiero abrir todas juntas porque luego se pasma, luego no aguanta y se pasma, por eso prefiero estar abriendo y cerrando. Pero vean, así como el seno, insisto, primero está en 0. Cuando t vale 0, está en 0. Y conforme va creciendo, crece hasta 1, decrece hasta 0, decrece hasta -1 y termina su historia llegando a 0. Ok, esa es la historia del seno. Noten que el coseno tiene una historia semejante. Nada más que cuando el seno vale 0, esta línea roja mide 0, vean que el coseno mide 1, como pueden ver ustedes. Entonces el coseno comienza en 1, cuando t vale 0, el coseno vale 1. El coseno es la línea azul, no la vayan a perder de vista. Cuando el ángulo vale 90 grados o pi medios radianes, el coseno vale 0. Luego el coseno se hace negativo, como pueden ver ustedes, hasta que llega a -1. Insisto, el coseno es la línea azul, no la pierdan, por favor. Y luego el coseno vuelve a regresar a ser 0, aquí en los 270 grados, y regresa de nuevo a su valor de 1. El coseno y el seno en realidad tienen un comportamiento bien semejante. Nada más, digamos que hay una diferencia entre ellos y la única diferencia es una diferencia de 90 grados. ¿Por qué digo que es una diferencia de 90 grados? Porque el seno va a valer 0 precisamente aquí en 0 y el coseno va a valer 0 en 90 grados. Pero de ahí en fuera, fíjense, piénselo para el seno va a ir creciendo de 0 a 1. Lo mismo va a pasar para el coseno. Bueno, aquí en este caso va a ir decreciendo de 0 a -1. Si nosotros hacemos la gráfica de estos dos lugares geométricos, ¿sí? Entonces aquí de nuevo voy a poner nuevo, no guardar, ¿sí? Observen ustedes que si yo quito los ejes, bueno, la verdad es que sí se va a ver, pero es por el color que da GeoGebra. Si yo pinto aquí simplemente seno de t, insisto, seno del parámetro, ahí está la gráfica del seno, y pinto el coseno de t, ahí está la gráfica del coseno. Vean que son idénticas, solamente están desfasadas, se dice. El término que se usa es que se dice que las gráficas están desfasadas. Una está adelantada con respecto a la otra 90 grados. Acuérdense que 90 grados, insisto, es pi medios, o sea, 3.14 entre 2 como 1.57. Entonces vean, aquí más o menos cuando yo llegue al 1.57, a ver, vamos a ver, acercándome un poco más o menos por aquí en el 1.6, vean, aquí tengo el 1, que corresponde a la gráfica azul, que tendría en la gráfica roja 90 grados antes, ¿sí? O sea, aquí en 0, la azul vale 0 y la roja vale 1. Y 90 grados adelante, la roja vale 0 y la azul vale 1. Y el comportamiento es exactamente el mismo para las dos funciones. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas, en el círculo trigonométrico, definen lo mismo, definen estas líneas, una horizontal, otra la vertical, pero las dos están variando entre -1 y 1, como podemos observar. Inclusive, si yo pintara las dos del mismo color, no lo voy a hacer, pero si pintara las dos del mismo color y quito los ejes, sería indistinguible cuál es la del seno y cuál es la del coseno. No podría saberlo. Si no pinto los ejes, no podría saber cuál es el seno y cuál es el coseno. Insisto, ¿por qué? Pues porque son idénticas.
¿sí? Son idénticas, simplemente una está desfasada con respecto de la otra. A la hora que pinto los ejes es donde me doy cuenta, aquí está, el seno vale 0 en 0 y el coseno vale 1 en 0. Entonces, esta roja es la que corresponde al coseno y esta azul es la que corresponde al seno. Profe, ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, adelante. Le quería preguntar, ¿y ese punto, bueno, esos puntos en los que se intersectan las rectas es porque el valor del seno y el coseno es el mismo? ¿O? Exactamente, bueno, no son rectas, son curvas. Pero perdón, sí, tienes toda la razón, así es. Aquí hay un punto, este punto en particular, es un punto que pertenece tanto a la línea azul como a la línea roja. ¿Qué ángulo creen que sea? Lo vimos aquí, yo estoy seguro que en álgebra también. ¿Para qué ángulo el seno y el coseno valían exactamente lo mismo? 45 grados. Para 45 grados, exactamente. Si nosotros pintamos este punto, va a ser así aproximado, pero quiero precisamente que vean que es cierto. Lo estoy pintando ahí y vean las coordenadas que me da. Me da que la altura, acuérdense que la altura es la Y, es 0.71. ¿Sí? Perdón, el ángulo primero es 0.79. 45 grados, no, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, sería 180 entre 4. Entonces el ángulo en radianes sería pi cuartos. Recuerden que 180 es igual a pi radianes. 180 entre 4 me daría 45. Entonces pi cuartos me daría el ángulo en radianes. Ustedes dividan pi 3.14 entre 4 y van a ver que les va a dar aproximadamente este número. Yo no lo hago, háganlo ustedes por favor. 3.14 entre 4 correspondería a los 45 grados y me da precisamente, me debe dar muy cerca de 0.8, 0.79 dice ahí. ¿Sí? No sé si alguien me pueda decir el resultado de 3.14 entre 4. 0.785. 0.785, o sea, ahí lo está redondeando a 0.79, pero efectivamente es el ángulo que corresponde a los 45 grados. Nada más que aquí no dice 45. ¿Por qué no dice 45? Insisto, porque aquí el ángulo se está midiendo en radianes, pero este sería el ángulo que corresponde a 45 grados. Y aquí vemos que no es el único ángulo en donde pasa. Como las funciones son periódicas, como ya sabemos que las funciones son periódicas, eso sigue sucediendo en otros puntos también, ¿no? Aquí también, correspondería, por ejemplo, a 225 grados, ¿sí? Correspondería a 225 grados y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del intervalo en donde yo me encuentre, es donde voy a tener precisamente que se van a igualar el seno y el coseno, que es la observación que hace nuestro compañero. Muy bien, muy bien. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra observación. Adelante, por favor. ¿Ok? Entonces, insisto, vean, esas funciones son funciones trascendentales o trascendentes, como lo quieran decir. Y bueno, son las gráficas que corresponden a estas funciones trigonométricas. Ok, ahora vamos ahora sí a ver un ejercicio que tiene que ver pues con nuestro curso. Ahora sí, disculpen ustedes que haya hecho este pensamiento acerca de las funciones trigonométricas. Insisto, para mí es importante que lo repasemos, aunque sea de manera muy rápida y muy general, y ahora sí vamos a regresar a nuestro curso de cálculo, pero tomando en cuenta, insisto, esto que acabamos de estudiar, porque la parametrización que vamos a ver a continuación, recuerden que estamos estudiando funciones paramétricas, tiene que ver precisamente con una parametrización en la cual están involucrados estas funciones trigonométricas. Y esto es sumamente común. Esto ahorita se ve como algo así como que, ay, Dios santo, el demonio, ¿no? Y estamos asustados a lo mejor. Esto es extremadamente común en ingeniería. Pongan mucha atención, por favor. El ejercicio dice así: obtener la forma explícita y trazar la gráfica de esta función. Es una función escrita en forma paramétrica, que es lo que estamos estudiando ahorita. Y vean la parametrización, dice x es igual al coseno de t más 1, y es igual al seno de t menos 1. Y además, el intervalo paramétrico, es decir, los posibles valores que puede tomar t, ¿se acuerdan que eso, y revisamos este ejercicio en la clase anterior? Además, los posibles valores que puede tomar t van exclusivamente entre 0 y pi medios.
¿sí? Solamente entre 0 y pi medios. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las cosas con mucho cuidado. Primero vamos a encontrar la regla de correspondencia. Recuerden, una función tiene dominio, codominio y regla de correspondencia. Vamos primero a ocuparnos solo de la regla de correspondencia. ¿Cómo encontramos la regla de correspondencia? Tenemos que encontrar la relación que existe entre X y Y. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vimos la clase anterior. Hay que eliminar el parámetro de alguna manera. En las parametrizaciones algebraicas conviene, bueno, no es una regla, pero lo que normalmente se hace es que se despeja el parámetro de una ecuación y se sustituye la otra, que fue lo que hicimos la clase anterior. En las funciones trascendentes no podemos hacer eso. La razón es esta, piénsenlo conmigo. Nosotros tenemos aquí funciones coseno y seno que no son funciones algebraicas, son funciones trascendentes. ¿Cómo vamos a aplicar propiedades algebraicas a funciones que no están definidas algebraicamente? No se puede. De hecho, ni siquiera lo intenten, van a ver que no se puede, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos eliminar el parámetro si no podemos simplemente despejar? Lo que vamos a hacer, como les comentaba la clase anterior, es que vamos a buscar una relación que exista precisamente entre esas dos funciones trascendentes, en este caso entre el seno y el coseno. No tenemos una relación directa, pero sí esta que alcanzarán a ver ustedes aquí en la parte de abajo. Todos sabemos de nuestro curso de trigonometría que el seno al cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es igual a 1. Esto es una identidad, es decir, es algo que se vale independientemente del valor de t. Es una igualdad que se satisface sin importar cuánto vale t. Eso se llama identidad. Aprovecho para comentarles, no todas las igualdades, valga la redundancia, tienen el mismo significado. Cuando nosotros tenemos una ecuación, hay ciertos valores de t que hacen que la igualdad se cumpla. En ese caso, tenemos una ecuación cuando solamente hay ciertos valores de t que hacen que la igualdad se cumpla. Pero cuando son todos los valores de t, no importa cuánto valga t, la igualdad de todas maneras se va a cumplir, decimos que eso es una identidad. No debería sorprendernos. Híjole, pues aquí ya lo había limpiado, pero bueno, ni modo. Voy a abrir otra vez este documento. No es necesario, ya sé qué voy a hacer. Y ahora no me va a dejar. Perfecto. Entonces déjenme. Sí, ahí está, perfecto. No es necesario, simplemente voy a ir a esta figura y noten que es cierta esa identidad, es de hecho obvia si nosotros pensamos en el círculo trigonométrico. Fíjense en este triángulo que tengo aquí. Observen que este cateto sería el cateto adyacente a este ángulo, este cateto sería el cateto opuesto, este es un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo, y lo que nosotros sabemos de acuerdo al teorema de Pitágoras es que el cuadrado de este cateto, del cateto azul, que es el coseno, más el cuadrado del seno, así que sería este otro cateto, me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa en este caso? Pues la hipotenusa vale 1. Este es un círculo unitario, es un círculo trigonométrico. Por lo tanto, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. El lado azul al cuadrado más el lado rojo al cuadrado es igual a 1. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. De ahí, bueno, hay varias maneras de demostrarlo, pero de ahí se puede ver claramente que la identidad es perfectamente válida, sin importar el valor del ángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo, siempre va a definir este cateto como su coseno y este cateto como su seno. Entonces, efectivamente, esta identidad se satisface siempre. Ok. Entonces, permítanme, como estoy diciendo muchas cosas, permítanme ordenar mis ideas. Paso número 1, quiero yo encontrar la relación entre X y Y. Y para eso busco una relación entre estas funciones trigonométricas. Esa relación es esta identidad trigonométrica. Y entonces yo digo, perfecto. Entonces lo que voy a hacer, pongan mucha atención, es que de las ecuaciones paramétricas
voy a despejar al coseno y al seno. El despeje sería el siguiente, pongan mucha atención, lo digo con cuidado por la pregunta que hubo hace rato, por si alguien tiene alguna duda. Vean que para despejar al coseno, lo único que tengo que hacer es poner este 1 que aquí está sumando del otro lado restando. El coseno de t sería x menos 1, mientras que el seno de t sería y este menos 1 lo paso del otro lado, me quedaría y más 1. Eso es precisamente lo que dice aquí abajo. El coseno de t de la primera ecuación es x menos 1 y el seno de t, como pueden ver ustedes, es esta y más 1. Como esto es el coseno de t y esto es el seno de t, lo puedo sustituir en esta identidad. Por eso es que evoqué esta identidad. Yo digo, pero yo sé que el seno de t al cuadrado más el coseno cuadrado de t tiene forzosamente que ser igual a 1. Entonces, si yo lo sustituyo, vean lo que me va a quedar. Aquí estoy poniendo el coseno al cuadrado, vean, este es el coseno, pero aquí está elevado al cuadrado, más el seno, vean cómo esto es el seno, pero elevado al cuadrado. Y veo que la suma, este es el coseno al cuadrado, este es el seno al cuadrado, y yo sé que la suma del coseno más el seno al cuadrado debe ser igual a 1. Por lo tanto, esta suma tiene que ser igual a 1. Y así, casi de la nada, aparece una ecuación que ya no depende del parámetro t. Precisamente para eso buscamos esta identidad trigonométrica, para poder escribir al seno y al coseno en términos de x y a la hora que hacemos la sustitución, ya no aparece ni el coseno de t ni el seno de t, solo aparecen las variables cartesianas. Y además nos damos cuenta, en este caso en particular, que esto corresponde a la ecuación de una circunferencia. Es la ecuación de una circunferencia, si están ustedes de acuerdo conmigo, con centro en 1, menos 1, y el radio de esta circunferencia es igual a 1. Tenemos ya la gráfica de la función. Díganme, por favor, si hasta este punto no hemos terminado, pero díganme si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta. Profe, yo tengo una, duda más bien como un poco hipotética, pero, adelante. ¿La regla de correspondencia podría ser otra o estrictamente, para este caso tiene que ser seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1? Bueno, eso no es regla de correspondencia, esa es la identidad que usamos. Perdón, sí. Sí, podría ser otra, pues, si existiera otra identidad entre el seno y el coseno. Fíjate, nada más entre el seno y el coseno, no se vale llamar a otra expresión trigonométrica. Porque, por ejemplo, existe otra que dice la tangente de t es el seno de t entre el coseno de t. Eso también es cierto, pero esa llama a una tercera, que sería la tangente. Y nuestro objetivo en este momento es eliminar esas funciones trigonométricas, quedarnos con las relaciones que guardan x y y. Entonces, sí hay otras identidades, pero tenemos que buscar alguna que involucre exclusivamente a las que estamos trabajando aquí. Si encuentras otra, pues también la podrías usar y te debería llevar a la misma relación entre x y y. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Pero insisto, sí puedes usar otra, pero siempre y cuando no metas alguna adicional. Como te digo, esa de la tangente, ¿no? Todos saben que la tangente de t es seno de t entre coseno de t. ¿No la puede usar? Sí la pueden usar, pero no les va a quitar al seno y al coseno, que es lo que quieren. Bueno, se les va a quitar, pero ahora les va a meter una tangente, entonces van a estar en lo mismo. Nuestra intención es buscar una relación que no contenga al parámetro, en este caso que no contenga al coseno de t y al seno de t. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, creo que sí. Muchas gracias. Pero insisto, si es posible, que pudieran encontrar alguna otra identidad, no para este problema a lo mejor, pero sí para algún otro, y que unos usen una identidad y otros usen otra, está perfecto. Llegarían a la misma regla de correspondencia, aunque usaran identidades diferentes. Porque al final de cuentas, la X y la Y siguen estando relacionadas de la misma manera. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pero esto, insisto, solo es la regla de correspondencia. Ahora viene el detalle fuerte,
que corresponde precisamente al dominio y al codominio. ¿De dónde está saliendo esta relación? ¿Sí? Pongan, por favor, mucha atención. ¿Sí? Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Voy a ir aquí a la pizarra, yo creo. Y aunque no es el problema que estoy tratando, porque finalmente se está resolviendo ahí en el documento de Word, permítanme, por favor, aquí pintar de nuevo a los elementos que la constituyen. O sea, la función paramétrica es esta. X es igual al coseno de t más 1 y y es el seno de t menos 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Espero que lo recuerden ustedes, que dependiendo del valor de t, yo voy a poder establecer los elementos del dominio de la función. Los elementos del dominio son los valores que puede tomar x y los elementos del codominio de la función o del recorrido de la función, que son los valores que puede tomar y. No olvidemos ese detalle. Y aquí se me está diciendo, pongan mucha atención, se me está diciendo que t varía desde 0 hasta 90 grados o pi medios radianes. ¿Ok? Eso quiere decir que el menor, este es el intervalo de valores que puede tomar precisamente, el intervalo de valores que puede tomar el ángulo t. Entonces, si me permiten, voy a juntar estas dos, a ver si me sale, espero que sí. ¿Ok? Y aquí voy a hacer la gráfica del seno. Del coseno primero. Voy a hacer la gráfica del coseno para hacer el análisis en X. Pongan mucha atención. Aquí pinto la gráfica del coseno. Aquí estaría el coseno. Si me permiten, voy a hacer aquí un cambio de escala para que se aprecie mejor. Espero que sí sea el caso. No, yo creo que al revés. No, sí estaba bien. Es que como es poco espacio el que me está dando, no se va a ver muy bien. Déjenme ver. Ahí está bien. Este es el coseno, pero pongan mucha atención, por favor. Esta sería la gráfica del coseno en el intervalo desde 0 hasta 2pi radianes. Recuérdense que 6.28 correspondería al 2pi. Pero en este caso, para esta figura, para esta gráfica, perdón, aquí va muy rápido, el ángulo está variando de 0 a pi medios nada más. Es decir, voy en el ángulo desde 0 hasta pi medios, que correspondería al coseno igual a 0. Espero que estén de acuerdo conmigo que aquí tendría el coseno. Me estoy fijando nada más en el coseno. Entonces aquí yo tendría el coseno. En 0, el coseno vale 1. Conforme t va creciendo, el coseno se va haciendo más grande, hasta que llega precisamente al valor de 0 en 90 grados. El coseno vale 1 para 0 grados y vale 0, espero que estén de acuerdo conmigo, porque el coseno corresponde a esta línea azul. Conforme yo voy creciendo en el ángulo, el coseno cada vez se va haciendo más y más pequeño hasta que llega al valor de 0 en los 90 grados que yo tengo aquí. Entonces vean, desde este valor, aquí está el ángulo en 0, el coseno vale 1 y aquí es donde tendría yo precisamente el pi medios. En este punto, el que voy a graficar aquí, lo voy a graficar para tenerlo de referencia, sería precisamente el punto que se encuentra en pi medios. Noten que esta es la mitad de pi. 3.14 entre 2 sería redondeado, 1.57. Este es el intervalo de valores que puede tomar precisamente, que puede tomar la X. Observen, por favor. El coseno va desde 1 hasta 0. Cuando t está cambiando de 0 a pi medios, este coseno está cambiando de 1 a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que los posibles valores de x que puede tomar la función
van a variar precisamente en función de este coseno. Si el coseno vale 0, que correspondería a su menor valor, la x valdría 1. Y si el coseno vale 1, que correspondería a su mayor valor, entonces la x valdría 2. En otras palabras, ¿sí? Y aquí con esto espero ahora sí redondear. En otras palabras, permítanme hacer esto como una tabla, ¿sí? Cuando t, aquí voy a poner el valor de t, aquí a continuación voy a poner el valor del coseno de t, aquí a continuación voy a poner el valor de x, que es el coseno de t más 1 finalmente, ¿sí? Observen lo que va a pasar. Cuando t está cambiando desde 0 hasta pi medios, el coseno de t está cambiando, como estamos diciendo, desde 1 hasta 0, ¿sí? Y por lo tanto, la x va a estar cambiando. Observen, vean cómo voy así en secuencia. T vale 0, entonces el coseno vale 1, y si el coseno vale 1, ¿cuánto valdría entonces la x? La x valdría 2. Lo vuelvo a decir. Cuando t vale 0, cuando estoy aquí en este intervalo izquierdo, el coseno vale 1, y como el coseno vale 1, la x es igual a 2. Y esto va a ir cambiando hasta que t llega a pi medios. Cuando t llega a pi medios, el coseno llega a 0, y por lo tanto, aquí tendría que x es 0 más 1, y 0 más 1 es igual a 1. Este es el dato, esta tablita que estoy pintando aquí es la que me va a definir mi dominio. Mientras t está cambiando de 0 a 90 grados, a final de cuentas, x está cambiando desde 2 hasta 1. Pero no se les olvide, los elementos de x son precisamente los que definen el dominio de la función. Por lo tanto, el dominio de la función, lo voy a pintar aquí abajo, corresponderá precisamente al intervalo que va de 1 a 2. Alguien podría decir, ¿por qué no lo pinta de 2 a 1 como marcó esta flechita? Bueno, porque recuerden que cuando hablamos de conjuntos, y se acostumbra, en este caso de un intervalo, se acostumbra a poner primero al número más chiquito y luego al número más grande. Por eso el dominio lo indico así, pero sí es cierto, mientras t cambia de 0 hasta pi medios, la x se va a ir reduciendo, comenzando en 2 y terminando precisamente en 1. Indíquenme, por favor, si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Ahí simplemente estamos analizando cómo cambiaría, o cómo cambia, más que cómo cambiaría, porque cómo cambia precisamente la x, que es lo que define, insisto, al dominio de la función. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy con la y. Déjenme ver nada más aquí en el chat. No, adelante, por favor. Sí, ¿podría volver a repetir cómo salió el 2? ¿Cómo salió qué, perdón? El 2 de la tablita, sí, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, pongan mucha atención. Yo sé que el intervalo paramétrico va de 0 a pi medios. Entonces yo digo, a ver, cuando t vaya cambiando de 0 a pi medios, así como se está indicando, el coseno va a cambiar de 1 a 0. ¿Estás de acuerdo con eso? Cuando t vale 0, el coseno vale 1, como sabemos, y cuando t vale pi medios, el coseno vale 0. Entonces, por eso, mientras t va cambiando de 0 a pi medios, el coseno va cambiando de 1 a 0. Ahora, x es igual al coseno de t más 1. Entonces, observa, cuando el coseno vale 1, yo lo sustituyo aquí ese 1, y aquí me quedaría que x sería 1 más 1, pero 1 más 1 es igual a este 2. En otras palabras, t igual a 0 corresponde al que el coseno valga 1 y por lo tanto corresponde a que x valga 2. Y cuando estoy en el otro extremo, cuando estoy en pi medios, ¿sí? Sucede que el coseno vale 0
Y si el coseno vale 0, aquí tendría la suma de 0 más 1. Y 0 más 1 es simplemente 1. En otras palabras, mientras el parámetro cambia de 0 a pi medios, la x va a cambiar de 2 hasta 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ya. Gracias. Perfecto. Eso es con respecto al dominio de la función. Ahora vamos con respecto al codominio. El codominio, no se les olvide, está definido por los valores que puede tomar la y. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí tendremos t, la y está en términos del seno de t, y finalmente la y va a ser igual a lo que valga este seno de t, ¿sí? Lo que valga este seno de t menos 1. ¿Sí? Esa es la regla que se me dio precisamente para la y. Fíjense cómo el dominio y el codominio lo saco de la definición de la función original. Entonces aquí hago exactamente el mismo análisis y pienso, a ver, la t en este caso va desde 0 hasta pi medios, es la misma. Nada más que ahora, ¿qué pasa con el seno de t? Cuando t vale 0, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, el seno de t vale 0, de acuerdo a lo que estuvimos platicando. Y cuando t vale pi medios, o sea 90 grados, el seno vale 1. Mientras t está cambiando de 0 a 90 grados, el seno está cambiando de 0 a 1. Por lo tanto, ¿cómo va a cambiar la y? Pues aquí me doy cuenta. La y va a comenzar, digamos, cuando t vale 0, el seno vale 0 y por lo tanto, aquí tendría yo un 0. 0 menos 1 corresponde precisamente al número menos 1 para y. Este número menos 1 es el que le corresponde cuando t es igual a 0. T es igual a 0, el seno es igual a 0 y por lo tanto y es igual a menos 1. Y cuando t llega a pi medios radianes, el seno de t llega a 1, como podemos ver. Y entonces aquí me quedaría que este seno de t sería igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, los valores de y se están presentando en este recorrido que comienza en el número menos 1 y termina en el número 0. Como pueden ver ustedes, el análisis está basado, para obtener tanto el dominio como el recorrido, el análisis está basado precisamente en el comportamiento de esta, mejor dicho, en cómo se define esta función y en que sabemos cómo son las gráficas precisamente del seno y el coseno. Aquí nada más pinté la del coseno, pero lo mismo podríamos haber hecho con la del seno. Como ya habían platicado de ello, ya no hice demasiado ruido, pero vean, aquí está lo que les decía. El coseno está variando de 1 a 0, mientras que el seno está cambiando de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1, en el intervalo donde t está cambiando de 0 a pi medios. T cambiando de 0 a pi medios hace que el coseno empiece en 1 y termine en 0, y el seno empieza en 0 y termine en 1, que es precisamente lo que estoy indicando aquí. Y como ya sé dónde empieza y dónde termina el seno y el coseno, eso me permite determinar quién sería, o quién es, mejor dicho, el dominio de la función y quién es el recorrido de la función, por lo menos en dónde empieza y dónde termina. Sí, vamos a ver que no siempre estas tablitas siempre me van a ayudar, pero no siempre me van a dar la respuesta ya final, porque todavía tengo que combinar estos resultados con el tercer punto que fue la regla de correspondencia. Pero antes de ir para allá, díganme si alguien tiene alguna pregunta en cómo obtuvimos otra vez el dominio y el recorrido. Nada más un detalle antes de que me pregunten, si es el caso. Recuerden que el dominio está definido por todos los posibles valores de x y el recorrido está definido por todos los posibles valores de y. ¿Sí? Por lo tanto, para definir el dominio y el codominio en términos del parámetro, necesito saber qué valores le va a permitir tener a x esta parametrización y qué valores le va a permitir tener a y esta parametrización. Muy bien, indíquenme por favor si tienen alguna pregunta. Vean que no es un tema súper sencillo, sobre todo
porque muy probablemente, como les platicaba en alguna otra clase, esta es la primera vez que ven a las funciones expresadas en forma paramétrica. Muy probablemente todo lo que ya habíamos estudiado antes de este tema, de alguna manera ya lo habíamos visto en el bachillerato. Y muy probablemente esta es la primera vez, o sea, el primer concepto que verdaderamente es nuevo. ¿Sí? Por eso, pues es comprensible que me sienta un poco inseguro con respecto a cómo me sentía en los otros temas. ¿Sí? Pero espero que vayamos despacito, pero seguro. ¿Alguien tiene alguna duda en cómo tuvimos el dominio, es decir, los valores de X y el recorrido, es decir, los valores de Y? ¿Alguna pregunta? Profe, yo nada más es una duda un poco como de semántica. El codominio y el recorrido es lo mismo, ¿verdad? No en principio, pero recuerden, cuando no me dicen quién es el codominio, si no me lo dicen, el codominio lo asocio con el recorrido. Si sí me lo dijeran, entonces sí serían diferentes. Pero recuerda que esa es una convención. Cuando no me dicen quién es el codominio, ese lo voy a asociar con el recorrido. Entonces, digamos, contestando a tu pregunta así directamente, sí, pero solamente porque no me dijeron quién es el codominio. ¿De acuerdo? Ok. Es una convención que tenemos, ¿ok? Muy bien. Entonces ya está el dominio, ya está el recorrido o codominio. En este caso, en principio, es el recorrido. Y de aquí es de donde salen precisamente los resultados que vemos aquí en el Word. Vean cómo efectivamente la función está indicando que su dominio va de 1 a 2 y su codominio va de -1 a 0. ¿Ok? Que corresponden a los posibles valores que puede tomar X y los posibles valores que puede tomar Y. Ahora vamos a ver, ¿y de dónde salió esta regla de correspondencia? ¿Alguien me puede decir de dónde salió esta regla? De la circunferencia que teníamos al principio. Exactamente. Esta regla